Pues porque ahora no se verá en cámara, pero esto es una fábrica súper chula, pero entiendo que los inicios no fueron así. Y dije, oye, pues ¿por qué no me hago mi primera tabla? Y con la ayuda de Julia y de mi padre hicimos nuestros primeros prototipos. ¿Cuándo llega un punto de decir, hostia, tenemos una tabla buena que realmente puede competir? Tenemos un punto de inflexión muy grande, que nosotros sabíamos que ya empezábamos a hacer tablas que realmente valían la pena. Y fue cuando encontramos a... ¿Recordáis un poco, yendo a la historia de Halley, más o menos cómo ha ido evolucionando, o en ventas o en facturación? El siguiente ya igual llegamos a los 100.000. a los 100 y este año pues... Hola a todos y bienvenidos al podcast de Starter Stories, donde compartimos historias de empresas, cómo empezaron, cuáles son sus números y qué hay detrás de su crecimiento. Comenzamos. Buenos días, ¿qué tal, Dani y Julia? Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por acogernos a Gerard y a mí. Hoy estamos en Casa Halley. Yo personalmente estoy como impresionado, es súper chulo el espacio. Bueno, primero de todo, ¿qué es Casa Halley? Pues Casa Halley es el corazón de Halley, que es nuestra marca. Es una marca de kitesurf y de wingfoil y es también la fábrica donde hacemos todo el equipamiento deportivo para estos deportes de agua. Súper, porque ahora no se verá en cámara, pero esto es una fábrica súper chula, pero entiendo que los inicios no fueron así. ¿Nos podéis contar un poco cómo empezasteis, si fuera en algún sitio en concreto, no una fábrica ya, un alquiler con esto, o fue más en vuestra casa o algo así? Sí, empezamos en casa de nuestros padres. Sí, hace ya unos 7, 8 años. Nuestra familia siempre ha sido de construir todo tipo de cosas, etcétera, etcétera, y llegó un momento en el cual, bueno, yo practico mucho estos deportes y dijimos, había una necesidad dentro del mercado que siempre se rompían tablas, etcétera, etcétera, y no teníamos mucho presupuesto en ese momento para comprar mi equipo porque estábamos estudiando. Y dije, oye, pues ¿por qué no me hago mi primera tabla? Y con la ayuda de Julia y de mi padre hicimos nuestros primeros prototipos, nuestras primeras tablas. Y ahí nace un poco la idea de hacer las tablas. ¿Y cómo es esa primera tabla? O sea, entiendo que es tu primera vez haciendo una tabla. Entiendo que la familia un poco viene de esta parte de construcción, pero no sé, yo me siento a montar una tabla y no sé ni por dónde empezar. A ver, primero de todo, Julia es ingeniera química y yo soy ingeniero mecánico y siempre hemos tenido la necesidad y la ambición en hacer cosas nosotros con nuestras propias manos y eso pues llegó un momento en el cual dijimos, oye, pues mi padre hacía bueno, unas tablas de madera muy grandes y en ese momento pues dijimos, bueno, pues vamos a probar. Y lo típico, empezamos con vídeos en internet, cómo hacer una tabla de surf, etcétera, etcétera. Y a raíz de eso, pues fue haciendo una, haciendo otra y ahí a poco, pues hicimos unas 20 tablas y lo dejamos un poco en stand-by y nos fuimos de viaje, que teníamos un viaje Julia y yo pendientes y nos fuimos de viaje. Y quedó ahí un poco todo en el aire. Y luego al volver, o sea, hicisteis este viaje y al volver, un poco cómo continuáis con esto. Sí, bueno, nos fuimos a vivir a Australia un par de años y una vez ahí, pues claro, lo dejas todo parado aquí, pues acabamos la carrera, dejamos los trabajos y nos fuimos a vivir ahí y trabajamos un poco de lo que encontrábamos y viajábamos y entonces llegó un punto que siempre habíamos tenido esta inquietud de hacer algo y era como, pues si volvemos a casa, pues igual es el momento ahora que no nos ata nada de emprender este proyecto y decir, venga, vamos a dejar de hacerlo en el garaje de casa y vamos a buscar un sitio y a intentar hacerlo realidad. Y entonces, pues, fue al volver que pues ya montamos la sociedad, buscamos un local y empezamos pues desde cero a construir todo el local, a construir el producto. Y lo hicimos juntamente con sí. su padre. Bueno, tenemos la suerte de tener unos padres jubilados que nos han ayudado muchísimo. Sobre todo en la construcción. Sobre todo. Y fue un poco, pues, cómo lo hacemos, qué tipo de materiales necesitamos, qué maquinaria necesitamos, qué nos gustaría hacer. Hicimos sí. el típico research, qué tipo de empresa te gustaría tener y ahí un poco
pues fuimos evolucionando y bueno, pues nos gustaría pues las tablas que fueran las mejores del mundo, etcétera, etcétera. Y sobre todo muy enfocado en hacer un superproducto, porque teníamos súper claro que si íbamos a hacer esto, la clave era que fuera el mejor producto del mercado, porque era un producto local, hecho a mano, hecho aquí, y teníamos clarísimo que teníamos que conseguir hacer la mejor tabla. Y esta sigue siendo pues nuestra obsesión un poco de decir cada día pues esta va a ser la mejor tabla y cada una mejorando para ir alcanzando este objetivo y también avanzando. lo que nos pasó un poco fue es que realmente nuestra competencia son marcas muy grandes que hacen productos muy buenos, es un producto caro y llegó un momento que dijimos, hemos de invertir mucho esfuerzo en hacer un producto mucho mejor que la competencia. Y el primer año lo único que hicimos fue desarrollar el y producto. pruebas y tablas y ideas y más pruebas y tirar mucho material y hacer más pruebas y hasta que conseguimos tener un producto guay para vender. Esto habláis de pruebas. ¿Estas pruebas las hacíais con vosotros probando? Porque no hemos hablado mucho de qué tipo de tablas sois, que ahora entramos, pero cuando hacéis pruebas, ¿es con clientes que ya les dabais a probar o hacéis pruebas vosotros en el agua? O... Sí, ambas cosas. Sí, pero nosotros hacemos material de kitesurf y después empezamos a hacer con el de wingfoil, ¿vale? Pero kitesurf es un deporte acuático que tú tienes una cometa y es un deporte de vela. Y hay muchas variedades. Es como, por ejemplo, en la bici tenemos mountain bike, BMX, pues un poco en el kitesurf pasa un poco lo mismo. Hay muchos tipos de tablas y lo que dijimos es, vamos a empezar con lo que más nos gusta, que eran las de strapless, que es como una tabla de surf, pero con la cometa. Pues ya haces lo mismo, saltas, coges olas, etcétera, etcétera. ¿Esto empezasteis, o sea, cuando las primeras 20 del inicio de todos eran de este estilo también? Eran de este estilo. Vale. Y luego cuando volvisteis de Australia, continuasteis con estas Sí. haciendo pruebas con los clientes. Sí. Porque las que se venden más, bueno, las que tienen un mercado, sí, la que se utiliza la gran mayoría de gente son las twin tip, que son las tablas bidireccionales que van con fijaciones, que son las que se utilizan siempre que vas a la playa, el 80-90% de la gente que practica es las twin tip. Las otras, las strapless, hay mucha menos gente. Claro, si el kitesurf ya es el target, pues empezamos a hacer tablas para el target del target. ¿Sabes lo que quiero decir? Como súper nicho, ¿no? Súper nicho, Porque- muy específico y dijimos, vale, pues ya hay muchas marcas que hacen este tipo de tablas, si las hacemos, han de ser mejores que la competencia. Aquí lo que encontráis, el primer tipo de tabla, es una tabla que se puede usar para ambas cosas, como para surf y para kite. No, No mira, puedes usar- igual, o sea, es que es un poco complejo para la gente que no sea del sector ni Sí. conozca el sector, ¿no? Entonces, digamos, el kitesurf hay varias modalidades, entonces nosotros encontramos que la modalidad que se nos daba mejor, especialmente a él, a mí, yo lo hago como Ella puro también lo hobby. hace muy bien, ¿eh? Lo Se os da hago- mejor como practicantes vosotros Exacto. del deporte. Lo que se nos daba mejor era el strapless, en concreto el kitesurf de olas. Entonces nos encontrábamos con el problema que las tablas que había en el mercado de estas grandes marcas eran muy malas, no estaban suficientemente bien adaptadas para el deporte, se rompían súper fácil y hace estos años atrás aún era Material peor. muy pesado. Entonces nosotros encontramos que en ese nicho nosotros podíamos aportar algo. Yo estaba estudiando un máster de materiales, Dani también estaba metido en esto, entonces encontramos que en ese nicho igual nosotros podíamos aportar algo. Entonces, pues es a lo que empezamos, ¿no? Vimos un poco que el mercado en esta zona, En ese nicho, no lo estaban potenciando, porque es lo que dice, que no es la tabla que más se vende, pero para nosotros que no vendíamos nada, pues para vender empezamos por ahí, porque dijimos, oye, este es un espacio que no le están prestando atención y que nosotros creemos que podemos aportar algo. Entonces, ¿cómo avanza la evolución de la primera tabla? Empezáis a hacer este test, o sea, para entender un poco la ventana de tiempo, ¿no? Hacemos pruebas, lo probamos nosotros, amigos, clientes. ¿Cuándo
llega un punto que decís, hostia, tenemos una tabla buena que realmente puede competir, que creemos que mejora la calidad de lo que hay en el mercado y ya me atrevo incluso a empezar a venderla porque me la creo? En mi opinión, tenemos un punto de inflexión muy grande, que nosotros sabíamos que ya empezábamos a hacer tablas que realmente valían la pena, y fue cuando encontramos a un chico que estaba viviendo en Tarifa y, íbamos bastante detrás de él para que llevara nuestras tablas. Lo llegamos a convencer para que fuera, porque estaba patrocinado por por una marca muy grande. Y lo que pasa es que a él le daban pues unas 2 o 3 tablas del año y las partía todas y no tenía una tabla, o después las había de comprar. Él no estaba compitiendo a nivel mundial y después hubo un momento que me llamó y me dijo, oye, pues mira, me gustaría probarlas. Le dejamos, las probó, hoy me gustó mucho, al cabo de un par de semanas lo llamaron. Y le invitaron al Campeonato del Mundo Hostia. en Tarifa. ¿Y fue con la vuestra? Sí, Sí. y quedó Hostia. segundo. Y fue poca sorpresa porque era invitado, no era, era wildcard en Era el wildcard. sector, entonces no es uno de los que compite normalmente en el Tour, entonces lo invitaron, hizo un superpuesto, encima iba con nuestra tabla, nosotros ese día fue excelente. Ese día lo celebramos. Sí. Ese día lo celebramos y luego eso... Y dijimos, ahí lo vamos a petar. Y no fue así. Pero Sí. ahí sí estabais vendiendo tablas al público. Estábamos vendiendo tablas, sí, pero siempre, claro, al final es un proyecto que es un producto y un proyecto que es súper nuestro, que hacemos las tablas con nuestras propias manos y nuestro equipo, no es algo que compremos, diseñemos y compremos y nos lo traigan. Entonces, al final siempre tienes un poco esa duda de, jolín, es que esto lo he hecho yo con mis manos, estoy compitiendo con marcas súper importantes. Que llevan mucho Entonces, tiempo claro, desarrollando material. al Que final tienen unos siempre... presupuestos que Claro. no puedes ni competir. Claro, o sea. al final, pues ver algo que has hecho con tus propias manos, con las suyas, con las mías y con las del resto del equipo y que gane ese puesto, pues al final también para nosotros es como un push de decir, jolín, pues lo vale y vamos a seguir apostando Total. por Sí, esto. fue como... porque como cada proyecto, sí, hay muchos tipos de proyectos como por ejemplo, tú montas un gimnasio y tal vez recuperas la inversión inicial o ya te vienen clientes desde cero y ya dices, oye, pues mira, me puedo ir ganando la vida poco a poco, ¿sabes? Pero es que nosotros fue invertir tiempo, esfuerzo, todo un montón de palos y era como... Necesitas como una validación externa que te Y ayude también en a ese demostrar momento esto. fue cuando dijimos, Ahora me lo creo. ahora al menos podemos llegar a hacer algo. Súper. Oye, ¿habéis hablado de esta evolución de la tabla? Para gente que no sepa mucho del sector de forma resumida, ¿cómo es el proceso de fabricación de una tabla desde cero? A ver, te lo puedo contar de dos maneras, ¿vale? Desde la aburrida o desde la divertida. Bueno, la divertida. ¿Vale? Desde la divertida nosotros partimos desde un fan, que viene a ser el core de la tabla, y nosotros a partir de ello, ¿vale? Es un cuadrado, pues hacemos un diseño y decimos, va, pues depende de la tabla, necesitarás unas prestaciones u otras, pues hacemos una forma, ¿vale? La diseñamos con un ordenador y después utilizamos nuestras máquinas y pues hacemos todos los cortes, la dejamos la tabla que ya tiene la forma, ¿vale? Como estas de aquí de color blancas viene a ser el core de la tabla. Vale. Y después a partir de ahí le damos la mejor forma que se le puede dar dependiendo de qué modalidad, porque dentro de la modalidad de strapless hay de olas, freestyle, freeride, después también hay kite foil, hay muchas modalidades, pues buscamos lo que realmente necesita cada una de las tablas y ahí hacemos la forma y le paso a Julia que haga la magia, que ya empieza a poner toda la fibra de vidrio, carbono. Ella es ingeniera química de materiales, hizo un máster y dijo, vale, ¿cómo podemos hacer la mejor tabla del mundo? ¿Qué materiales necesita? ¿Cómo la vamos a hacer? ¿Qué proceso de fabricación funciona? Y después, a partir de eso, pues hicimos un research y llegamos a un punto en el cual, pues
son tipo de laminación, que es dentro del mundo de los composites, que es tú pones resina y tú pones pues fibra de vidrio, de nilo, de Kevlar y todo, y ahí ya tienes como la estructura de la tabla. Y una vez ya tienes la estructura de la tabla, ya empieza la parte de diseño, ¿vale? Que es pues mezclar colores, hacerla bonita. Que ahí yo no participo. Te tienen vetado. No participo porque... Para entender una parte, o sea, has hablado de distintas modalidades dentro de estas tablas. ¿Dónde se modifica las distintas modalidades? ¿Es en la forma de cuando tienes el foam o es cuando limáis o dónde cambia? Cambia en el shape de la tabla. El la shape forma. es la forma, ¿no? Pero en el sector, el shape y la posición del shaper, que es el diseñador de la tabla, es como la posición más importante dentro del diseño, ¿no? Entonces, esta persona es la que se encarga de diseñar la forma que tiene que tener la tabla para lo que quiere hacer esa persona o ese tipo de deporte, ¿no? Entonces, para las tablas de kitesurf, el diseño, ahí tenemos 3 diseños que son estándares y que son, pues uno enfocado 100% a olas, otro enfocado a freestyle y otro enfocado a un que es un poco que sirve para las dos cosas, para gente que solo quiere tener una tabla. Y esto es dentro de los staples, no sé si lo digo bien el nombre. Aparte de los staples, ahora tenéis otras modalidades, otros deportes dentro de la fabricación de tablas. Sí. Eso, sí, porque nosotros realmente tenemos la visión de llegar a todo el mundo dentro del kitesurf y del windsurf, sobre todo. ¿Vale? Sí, empezamos con estas 3 tablas porque a mí se me daba bien este deporte. Y entendíamos cómo... El producto, ¿no? Sí, o sea, entendíamos las necesita la necesidades. persona que hace Exacto. kite en esta modalidad. Claro, y después a partir de ahí, pues nos vino gente, oye, ¿me puedes hacer este tipo de tabla? Y dijimos, vale, vamos a probar. Y después hicimos el mismo proceso, ya cogiendo el feedback de las otras personas y empezamos a desarrollar diferentes productos. Perdón. Súper. Dentro de lo que habláis del proceso de producción, no lo hemos comentado, pero aquí no se verá, pero vemos unas máquinas súper chulas. ¿Cómo es el proceso de buscar una máquina? Porque entiendo que aprendisteis a hacerlo. ¿Cómo es el proceso de buscar una máquina de estas y más o menos cuál es el proceso de comprarla y si podéis decir un rango de cuánto cuestan? A ver, nosotros en eso somos bastante divertidos, entonces... Dani, no. Vale, el proceso es tú abres la aplicación de Wallapop. Buscas máquinas para hacer. No, bueno, primero buscas nuevas. Exacto, pero empiezas buscando las nuevas. Cuando ves los precios. Y luego se te van las ganas. Y... No, No, entiendo que es un tipo de maquinaria que tiene una segunda vida, ¿no? Es decir, que igual es fácil comprar de segunda mano y que te dé un resultado o no, o necesitas que sea Sí, a ver, tienes que mano. Buscar lo que pasa, o sea, al final los tipos de máquinas que tenemos son CNCs, cortadoras láser y son máquinas industriales que al final se usan en muchas industrias, ¿no? Realmente dentro de un proceso industrial, si tú tienes máquinas que te hacen una parte del proceso. Es como, por ejemplo, nosotros utilizamos unos pads que ponemos encima que son de EVA, que son para que no deslice la tabla una vez tú estás navegando. Pues, ¿qué hicimos? Pues buscamos proveedores que hacían la materia prima EVA. Y después pensamos, ¿cómo vamos a manipular esta? Se puede cortar de muchas, con una tijera, con un cúter, con no sé qué, o con un proceso más industrial. Y bueno, vamos a buscar una máquina de corte láser y después eso ha pasado pues en cada uno de los procesos que tenemos dentro de nuestra fábrica, pues fuimos buscando las máquinas apropiadas para cada uno de los procesos. Y eso fue un poco pues el aprendizaje de aprendimos a hacer funcionar todas las máquinas que nadie nos había enseñado. Hicimos también, porque buscamos, hicimos las herramientas. Para... Claro, todo desde cero. Entiendo que no es nada fácil.
hemos hablado un poco ya de lo que es el producto de Halley. Yo ahora tengo ganas de probarlo, aunque no Ya. sé cuánto aguantaría. Cuando queráis, vamos a la Sí. encima playa. de una de las tablas. Hablando un poco de quién es un poco la persona a la que os dirigís, ¿no? O quién es el Sí. comprador, compradora de tablas de Halley. Habéis hablado como de un segmento muy específico, ahora intentáis, pues, la visión que Sí. comentabas, Dani, pues un poco a cualquier tipo de modalidad dentro del kite. Sí. Si tuviéramos que definir un poco cuál es el cliente, el segmento de Halley, podéis definir como el actual, el que compra tablas a día de hoy, sabiendo un poco que igual en el futuro cambiará un poco con la visión que comentaba Dani, ¿no? A ver, el kitesurf y el wingfoil son deportes caros. Y son deportes diferentes. Entonces, el target para los dos es un poco diferente. Es diferente. Entonces, sí que es verdad que en el kite empezamos pues vendiendo tablas a gente, pues también yo creo que por proximidad a nosotros, pues gente de nuestra edad que estuviera motivada, que también pues opinara un poco lo mismo que nosotros. Y o viera aparte se hace que- Pero mucha gente que ya- comunidad. Gente Sí. que ya estaba Sí. como metida en el kite, ¿no? Claro, O sea, es gente que ya hace kitesurf, que Vale. ya tiene un nivel intermedio o más alto. o alto, dependiendo del modelo, bastante alto, y gente pues de entre pues esto, alrededor de a partir de los 23, 25 años, porque es un deporte caro, entonces no, a no ser que venga de familia, no empieza cualquiera desde muy joven, y entonces pues hasta unos 60 años en Sí. en el kite. Y en el wing sí que es curioso que nuestros clientes, el rango de edad medio es entre 45 y 65 ¿eh? Sí. años. O sea, el Y rango... más arriba ¿Que tiene una incluso. explicación? Sí, Sí. sí, porque son gente que lleva Viene toda del la- wind, sí, del viene del windsurf, windsurf. Vale. que lleva toda la vida navegando, que les gusta el mar Vale. y ahora pues tienen tiempo, ¿no? Y es un deporte que igual es difícil de aprender, pero una vez aprendes es muy agradecido para las condiciones que además tenemos aquí en el Mediterráneo o en España en general. Entonces, pues es gente que eso por la tarde pues le gusta pues coger su tabla que se han hecho con nosotros tranquilos y ir a navegar y tienen tiempo para poder disfrutar de su tiempo libre. ¿Os acordáis de las primeras 5 tablas que vendisteis y cómo fue este proceso? Sí, sí. Y la primera tabla que vendimos, el transportista nos la jodió. ¿Se rompió? Sí, Sí. sí. Ostras. Esa fue la primera tabla. Y La que vendimos fuera de nuestro círculo, de nuestro digamos, círculo. la enviamos a Madrid y se rompió por el transporte. Sí, Pero sí. estas 5 primeras igualmente eran gente que no conocíais de nada. No, eran Friends and Family. Vale. Eran conocidos y fue un poco... Sí, Sí. claro, porque eso... Sí, perdona, ¿eh? Nosotros empezamos a hacer tablas hace 8 años, Vale. ¿vale? Ahí ya empezamos pues desde el garaje a hacer tablas Pero ya desde las casa. vendíamos. Vale. Ya empezamos a vender. Y ahí era con amigos claro, y demás. súper baratas Hicimos, pero- hicimos un parón de 2 años y dijimos, vamos a montar el proyecto en serio. Vale. Y después ya hicimos pues un plan de empresa más serio, ya cómo hemos de llegar pues a más gente. Buscamos pues gente que podía representar la marca a diferentes puntos del país. Esto a día de hoy, me entiendo que ya no vendéis solo a Friends and Family. sí. ¿Cuáles son los canales por donde más vendéis? ¿Es a través, no sé si tenéis web, Instagram? Sí, tenemos una página web, tenemos Instagram, bueno, redes sociales y de todo, pero curiosamente, y es algo de lo que estamos bastante orgullosos, es que la gran mayoría de gente que nos contacta o nos compra nos llama por teléfono o nos escribe directamente por WhatsApp y suele ser porque han visto una tabla en la playa, Sí. en un conocido. Ostras. Ha ido poco a de viaje. poco. Poco de boca a boca, ¿no? Entonces, Sí, por boca- sobre sí, todo por boca a boca. boca a boca entre las personas entre grupos de amigos y gente Es que que esto- viaja, encuentra claro. una y el cliente o esta persona le habla bien a otro de nuestro producto y esta persona se interesa y nos contacta. Es que esto no sé si es el caso, pero me imagino, yo practico algún deporte, sí que es más nicho, y hay como, se crean muchas comunidades Claro. de que yo conozco a todos los que hacen bici de montaña en mi Claro. zona, ¿no? Pues entiendo que debe pasar Es algo lo parecido y...
Exacto. Sí. Entonces, yo creo que lo bueno es que hemos conseguido que el producto sea bueno y que la gente, los clientes y la gente que lo lleva, pues esté orgullosa de ella y de ello y hable bien de nosotros con sus amigos. Entonces, Claro. eso es algo que a nosotros nos enorgullece mucho porque, Robbie. ¿Qué pasa? porque no es tan fácil de conseguir. Claro. Y una pregunta relacionada con esto. Halley hace tablas personalizadas. Es decir, si Sí. alguien os llama diciendo que una tabla específica tal, 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 ¿hay la opción o vendéis solo como las que tenéis diseñadas? Sí y no. Quiero decir, ahora, por ejemplo, tenemos las de strapless y la forma. Sí, por ejemplo, en el mundo del surf, pues yo quiero un ancho específico, un largo, no sé qué, y lo van adaptando mucho, ¿vale? En las de kite nosotros tenemos nuestros modelos y de ahí no salimos. Porque ya aprendimos en el Basset, hay mucha gente pues que realmente sabe mucho y sí que puede sí, hacer una tabla que realmente vaya bien. Ya. Pero lo que pasa un poco es, nosotros ya hemos hecho muchísimas tablas, hemos hecho muchísimas iteraciones y hemos llegado a un producto que sabemos que realmente funciona. Más o menos, ¿qué suele costar una tabla? No sé, ¿cambia mucho de deporte a deporte o es algo parecido? ¿Y más o menos cuánto cuesta un ticket medio? Las tablas empiezan desde 830 hasta unos 1200 ahora mismo. Pero estos precios pues son los precios de este año y el año que viene pues igual son otros, ¿no? Pero realmente, y quiero hacer hincapié en lo que hablábamos antes de que en cuanto empezamos a hacer tablas de wingfoil, sí que vimos que era importante y encontramos ahí una cosa que nos ha funcionado bastante bien, que nosotros desarrollamos unos diseños para varios tipos de condiciones, ¿no? Y a partir de ahí lo que ofrecemos a los clientes es que ellos puedan personalizar las medidas dentro de este diseño. Entonces pueden elegir, por ejemplo, el volumen, el largo de la tabla, el ancho, porque eso cambia muchísimo en función de entre una persona y otra. Y eso hace también que la tabla se adapte perfectamente a ellos. Claro. Entonces, en el kite nosotros tenemos unos modelos establecidos y no hacemos nada de personalización, pero dentro de las tablas de wingfoil sí que las personalizamos teniendo dentro de nuestros diseños estándar. Vale. Porque más o menos, ¿sabéis si repiten los clientes con vosotros? Repito mucho. Sí, Vale. realmente porque no. Queda un poco mal, pero es que no le dejamos otra opción. Quiero decir, una vez empiezas a probar una tabla de verdad, es muy difícil volver a una convencional. ¿Y más o menos cada cuándo se cambia una tabla? A ver, depende mucho del cliente y porque hay gente que lo practica mucho, va y también hay muchas modalidades. Ahora, por ejemplo, a mí me gusta hacer olas, pero después también prefiero freestyle. ¿Una media más o menos tenéis? Hay gente que ha comprado hasta 10 tablas. Tenemos clientes 10, 6, 7, 5 y después hay muchos que 1, 2, pero sí, una vez ya tienes, la pruebas, Sí, quieres seguir cuando ya, se ya no hay vuelta atrás. y- Realmente te gusta y dices, hostia, Y entiendo que aquí el boca a boca es lo que decíamos antes, que Sí. también, o sea, igual no es la recurrencia de la persona, porque igual le dura 2, 3 años lo que sea la tabla, pero su amigo, su familiar. Claro. Aquí, una cosa que. Aprovecha si quieres, Dani, a ponerte el. sí que tengo un poco de frío, la verdad. Mientras hago la pregunta, un poco habláis de este. Podemos empezar a hablar un poco del volumen de ventas que tenéis y entender también qué estacionalidad, porque entiendo que al final depende un poco también dónde vendéis, en qué parte, si es primero, si vendéis en España o no, o fuera. Y entender un poco la estacionalidad. Entiendo que hay momentos del año en el que pues, puede haber una alta Verano, demanda, invierno. verano o sea, en Canarias igual en todo el año, ¿no? Pero, Nosotros también pensábamos que sería muy estacional, que hay verano cuando todo el mundo va a la playa y invierno cuando todo el mundo tiene frío y no va al agua. Pues no nos ha bajado el trabajo nunca. ¿no? No. Bueno, nos hemos dado cuenta que realmente
o sea, nosotros al ser una empresa de momento bastante pequeña aún, nuestro cliente suele ser una persona que viaja mucho y que es muy, muy, muy apasionada del deporte. Entonces le da igual que haga frío o que... Encontrará un país en el mundo Sí, donde pueda se hacer va de kite, ¿no? viaje, O viajan coges durante un todo el avión, año. te vas a otro spot O incluso que aprovechan durante los meses de más frío para buscar una tabla, hacerse la medida, mirar, comparar, y así probar. cuando llegue Y la cuando calor ya la llega, tienen en ya la casa. tienen y van pensando durante todo el año en ese momento también, ¿no? Súper. Entonces, eso de momento, con Bueno, nuestro volumen, es algo que podemos fácilmente... muy bien. Porque más o menos, ¿de qué volumen de ventas mensuales o de algún... sí, Sí, un espacio de ahora tiempo? nuestro hándicap a día de hoy es que tenemos más tablas que producir que las que realmente podemos producir. O sea, tenéis más trabajo que Sí. capacidad de producción. Y también nos hemos mudado hace poco, tenemos otros proyectos abiertos y estamos un poco ahí, pues, a ver cómo porque realmente el Wingfoil, ¿vale? Para quien no lo sepa, es una tabla, ¿vale? Que tú vas con una cometa en la mano y va volando, ¿vale? Bueno, vas volando, quiere decir, tú tienes abajo una quilla que va debajo del agua, que que es se como, eleva por flotando, Vale, encima como que del está agua. flotando. es como si fuera un avión, pero que va debajo del agua. Supongo que habréis visto los barcos del American Escape, estos enormes que van volando. Sí. Pues Es lo mismo. es lo mismo, pero Una con tabla. una tabla más pequeña y tú vas. Ujú. Y después también hay el surfoil, que hace surf y coges la ola con un foil y después eso te da la capacidad de coger otra ola, por ejemplo. ¿Vale? Y hay muchos productos en el cual este deporte ha nacido desde hace muy poco tiempo Y evoluciona muy y rápido. está evolucionando muy rápido. Y después, ¿qué es lo que nos ha pasado? Nosotros sabemos que podemos producir alrededor de unas 40 o 50 tablas al mes. Vale, contando todo esto es que decís. O sea, Sí. todas las De modalidades. todas las modalidades. ¿Vale? Pero si invertimos tiempo en hacer nuevos productos, porque Julia, por ejemplo, es la que lamina. Ujú. Yo hago las formas. Después tenemos 3 chicos más incorporados en nuestro equipo Vale. que nos ayudan a fabricar las tablas. El Pepe, que lija las tablas. Tenemos a Jan, que es un ingeniero. Después ha empezado un chico hace poco que lo estamos formando. Y entre todos vamos fabricando, pero nos vamos adaptando un poco en hacer nuevos productos, Sí, intentamos compatibilizar mejorar el proceso. mejorar el Claro. proceso con hacer la producción, con hacer las ventas. Entonces, Sí. pues ahora estamos intentando equilibrar todas estas partes para pues, si poder producimos, seguir creciendo y mejorar, sobre todo mejorar la productividad Claro. para los que somos y con lo que tenemos, Ujú. poder hacer más Optimizar. tablas, ¿no? Pero poco a poco, pues ir encontrando un balance entre crecer el equipo y mejorar la productividad para poder hacer más tablas y siguiendo, sobre todo, porque es lo más importante, Manteniendo la calidad. manteniendo la calidad Sí. y este trato que tenemos con el cliente, que es súper personal y que al final también es lo que hace que nuestra marca pues sea diferente, ¿no? Súper. Porque habéis hablado más o menos que producís 40 tablas al mes. Sí. ¿Recordáis un poco, yendo a la historia de Halley, más o menos cómo ha ido evolucionando o en ventas o en facturación bueno, en los últimos años? Pues, pues el primer año facturamos 6.000 euros. 6.000 euros. Regalamos mucho material, Regalamos tablas. tiramos un montón a la basura. No, pero es parte del aprendizaje. al final. Pero- Bueno, es por eso también a día de hoy, como pudimos hacer eso, ahora estamos aquí, ¿no? Entonces el siguiente año, pues Unos 20 y pico. sí, unos 25, 30. El siguiente ya igual llegamos a los 100.000. a los 100 y este año pues aún quedan unos meses para ver, pero ya superamos el límite de los 100 hace unos meses atrás, así que suponemos Muy que bien. vamos a acabar bastante mejor. Es un crecimiento bastante orgánico, ¿no? Es decir, totalmente orgánico, Sí, porque al 100%. final es nuestra, o sea, no es un negocio que queramos hacer crecer súper rápido para venderlo, sino que es algo que nos gusta y queremos hacer que Lo- nuestro día a día aquí sea
lo que nos haga vivir, Lo que os ¿no? apasiona, ¿no? Sí, nos Y apasiona, realmente- queremos vivir de esto, queremos hacer que sea un negocio sostenible, que vaya creciendo y sobre todo ganarnos bien la vida y poder vivir cómodamente de esto, ¿no? Pero pues que tanto nuestros trabajadores puedan vivir bien como que el producto sea muy bueno y no queremos tampoco ser una super empresa mastodóntica que hace productos por hacer, sino que Eh, nos importa más la calidad Sí, como algo y más artesanal casi que claro, algo súper pero de... sí como Bueno, realmente es un proyecto muy escalable. Tú lo puedes llegar Sí. al nivel que quieras. Lo que pasa, lo que realmente tiene más valor en, sí, en nuestra marca es que la gente realmente ya tiene un nombre y sabe que son de las mejores tablas que hay. A día de hoy, de las mejores del mundo. ¿Por qué? Porque tengo nombres en el WhatsApp escribiéndome que es gente que ha ido a campeonatos del mundo, es gente muy buena, gente pues que realmente dice, esto funciona. Y una vez que hemos cogido la fama, sí, la fama de que hacemos buen material, pues ahora se nos está haciendo mucho más fácil vender. Estamos llegando, por ejemplo, el mes pasado vendimos a 4 a Estados Unidos, no, perdón, a 5 a Estados Unidos, ahora me han llegado de Japón, estamos ¿Operáis en vendiendo... cualquier mercado donde podáis enviar la tabla? sí. Y eso Sí. es en Todo el En mundo. todo el mundo. Lo que Todo el pasa mundo. que no es que hagamos directamente marketing en esos países, es más que nada que esta gente viaja por el Viaja mundo, mucho. se encuentra Sí. con nuestro producto. Ahora, por ejemplo, igual tú te vas a investiga. Brasil a hacer kite y te encuentras Ahí un envías tío y tu dice, tabla. mira esta tabla. La prueba y dice, uy, y yo la quiero. Y nos contactan, oye, enviáis a tal sitio, pues si pagas el envío, sí. Sí, Y claro. ya está. Y después te llegan ventas de depende de no sé qué sitio y ¿Qué dice, dices? ¿Cómo nos ha encontrado? ¿cómo he llegado yo a esta Se ha persona? equivocado Google, ¿no? La ubicación ¿Cómo está nos ha mal. encontrado? Sí, o los típicos que miras las estadísticas de Instagram y ves que las Tráfico. estadísticas, pues sobre todo a Portugal, y nunca hemos vendido ninguna tabla a Portugal, ¿sabes? Es como un poco, ¿y cómo hemos llegado hasta ahí? Vamos un poco, pues... Es guay. Hay una pregunta que me gusta mucho hacer, que es, a día de hoy, por lo que habéis dicho, ¿no? Es como encontrar el balance entre mejorar la productividad, hacer productos nuevos, etc. ¿Hay algo que a día de hoy no os deje dormir por las noches? Es ese punto que digas, ¡buah! Si me puedo quitar este problema que tengo, dormiría perfecto. Pues tendría que pensarlo. Eso es que igual no lo tenéis. No, si lo sí, tienes que pensar mucho. a ver, el tema es que tenemos muchos que no nos dejan dormir, pero entiendo que no te refieres a algo como del día a día, que al final Bueno, es lo que igual- puede quemar, sino de algo que nos preocupe. No, igual, no sé, te pongo un ejemplo, ¿eh? Cada vez que enviamos las tablas a, yo que sé, a Estados Unidos, se rompen en el transporte, es algo que no podemos controlar. O en no sé, la maquinaria, escalarla es muy difícil porque no tenemos espacio para O sea, maquinaria. Mira, a mí lo que me saca más el sueño realmente es... sí, porque ahora nosotros estamos vendiendo, estamos contentos, sí, vamos haciendo, sí, nosotros curramos muchísimo, estamos a pie de cañón todo el día y a veces lo único que me preocupa es no llegar a plazos. Vale. Y porque yo lo entiendo. Tienes un compromiso con el cliente al Si final. tú quieres ir a esquiar, ¿vale? Y te has comprado unos esquís y tú tienes un viaje que te vas a Japón y no te llegan los esquís. Tú te cabreas. Pues Claro. eso sienta mal, sí, yo lo Claro. comparto porque a mí me gustaría tener los esquís que me he comprado para ir a eso. Pues es un poco lo que me pasa, pues a veces tenemos unos plazos, pero como es sí, el proceso de fabricar una tabla, ¿vale? Tarda 2 semanas. En 2 semanas hacemos una tabla. Sí, son 2 semanas de trabajo en ¿Esto es hacer una tabla. 2 semanas con la capacidad que tenéis a día de hoy? ¿O si os pide... Imagina que no tenéis ninguna tabla en cola para producir, No, es tardáis mucho 2 menos. semanas. Es mucho menos, pero 2 semanas es lo que tardamos. Con lo Sí. que tenéis, Hacemos con la muchas, operativa que tenéis Tú, a día de hoy. haces- Ok. tú primero haces el diseño, después lo Sí. pones en las máquinas, después le pones pegamento, que tarda unos días en secarse. Sí, o sea, total Después 2 semanas. lo manipulas, después le pones resina, le pones no sé qué, le pones no sé cuántos, y esto es un proceso largo en el cual tú no puedes empezar y acabar una tabla en el mismo día. Es casi imposible. Por eso
que aunque quisiéramos, no podríamos. Ujú. Y eso es lo que, al menos a nivel personal, pues me sabe mal a veces no cumplir según qué plazo. Pero bueno, Entendido. En la otra parte de la moneda, o sea, aquí es la parte de que os genera, no sé si más estrés o que no os deja dormir. ¿Tenéis alguna anécdota divertida o algo que os haya pasado Uf, que... muchas. muchas. Bueno, a sí. ver, para mí es bastante divertido cuando la primera vez que fuimos a Tarifa con Josep también, Sí. que era como, venga, va, nosotros súper motivados, estamos súper motivados, tenemos nuestro producto que es la hostia, no sé qué, y claro, al final vas a Tarifa, que es la meca del kitesurf, Llegó a nivel lloviendo. mundial, lloviendo, ¿no? Era, y al final, pues siempre tienes ese respeto ahí. Aquí están todos los grandes, ¿no? Como las grandes marcas, todas tienen ahí sus tiendas y sus, ¿no? Y era como, venga, va, vamos a presentarnos, ¿no? Y afuera estábamos todos muy motivados de, venga, tú dices no sé qué, entramos, nos presentamos, oye, somos tal, y luego entrábamos y empezamos a coger cosas de la tienda. Sí. Mira eso. Y vamos a hablar con ellos. Y Vamos, estábamos que ahí. estábamos los tres ahí, Y ¿sabes? Julia siempre, tú Y yo, piensas tú, que eres somos los Claro. sí, mejores, los que no sé qué. propietarios Claro, de no. Nike. Vas ahí y lo Claro, petas. sí. Entramos ahí todos. Está bueno, mira, ¿has visto eso? No sé qué. Pero bueno, Y aparte que es un poco complicado, quiero decir. claro, Eh, pero mm, luego nos reíamos fuera otra vez en plan. sí. Bueno, Pero- eso te da alegría. Eso, un sí, poco, eso ¿no? es súper nosotros divertido. somos realmente, tanto Julia como yo, somos gente normal, que no nos creemos nada y después tú tienes competencia ahí enorme y piensas, hostia, ahora va este tío a la playa a vender su producto y después tú tienes al lado, como dijésemos, Nike y después vas tú ahí súper humilde, no sé qué, mira mi producto tal. Esto es Claro. mitad, ¿no? Y es un poco, pues, bueno, Bueno, Pero a mí me pero los parece... inicios son lo guay que tiene, ¿no? Claro, Que- o sea, el momento que te que sientas aprendes. y estás compitiendo con las marcas más famosas del mundo Sí, es muy bonito. es Es guay, muy bonito. es guay. orgullo, ¿no? Y ahora mismo, sí, no hay ni una sola tabla que haya salido de aquí que no la hayamos hecho nosotros, con Sí. nuestras propias manos. Esto está muy bien. Y esto hay... Y ahora, por ejemplo, Julia no ha ido tanto a la playa últimamente, pero es que la última vez que fue, miró al agua. Claro, yo estoy muy adentro, ¿no? Muy metida aquí en Casa Jalei, entonces cuando yo voy a la playa yo flipo porque claro, para mí las tablas están aquí y luego desaparecen, Y pero luego puedes claro, estar en cualquier Sí. y vas a la claro, y playa y no las están en el encuentras allí. mundo, ¿sabes? No es que desaparezcan, ¿no? Desaparecen de mi mente, pero están en la playa, ¿no? Entonces fui a la playa y es que flipo porque sobre todo en Y toda la después zona hay del gente muy Mediterráneo. buena utilizando Sí. nuestro material y ves unos vídeos que, claro, nosotros cuando éramos pequeños yo miraba las revistas, siempre miraba Claro. vídeos, no sé Sí, qué, Claro, no ¿no? sé los cuántos, y ahora típicos dices, vídeos de esquí o de wow, windsurf, sí. y eso pues nos llena realmente. Pues, ¿Tenéis algún ídolo, así que siguierais de pequeños, que lleve vuestra tabla? O si no, en el caso de que no, alguien que os gustaría mucho que la tuviera. yo personalmente no. Claro, es que la gente, claro, los que seguimos de pequeños ya están igual jubilados, Ya. ¿no? Sí, ya no Pero- eso ya. Bastante. Y aparte que hay gente que sube con. Sí, es como el nivel ha cambiado. Claro, ha aumentado Es muchísimo. exponencial. Aparte, en Wingfoil, hace 4 años no existía este deporte. Sí, Realmente, no es algo Ya que no. pueda decir. En la En historia. el kite, sí. Sí. Yo empecé a hacer kite cuando tenía 17 años, ¿vale? Que ya era un poco mayorcito. Pero es cuando ya me fui a Australia, empecé, pues he estado desde que empecé muchísimas horas dentro del agua y yo lo he visto muy claro, es realmente lo que me gusta, lo que quiero hacer, es mi pasión, es mi vida, pero es, como te digo, es un deporte, tanto el kitesurf, que es relativamente nuevo, tiene menos de 20 años. Hay el esquí, que el esquí lleva muchísimo tiempo. Hay otros deportes, el fútbol, aparte, repito, son deportes minoritarios. Es el nicho del nicho y Bueno, pero está, está en auge y está creciendo. ha crecido mucho. Ha crecido muchísimo, pero no es algo que tenga un... A ver, también, todo el equipo de kitesurf es muy caro. Si comprarlo nuevo, y eso es una barrera muy grande para mucha gente. Claro, tú no puedes ir ahí y gastarte
5.000 euros en tener todo el material, que son 2 cometas, una barra, la tabla, y después has de tener un coche para ir a la playa o vives delante de la playa. Sí, te has de mover. No es un deporte accesible. En el fútbol te pones unas zapatillas y empiezas a jugar. Sí, 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 está claro. Bueno, y vamos acabando ya y siempre tenemos una pregunta que nos gusta mucho hacer con Gerard, que al final, bueno, escuchamos como toda la historia y hay como, bueno, mucho sufrimiento, ¿no? También mucha ilusión y mucho orgullo de ver ahora pues, estas tablas que decíais. Y nos gusta siempre preguntar si estaríais dispuestos a vender la empresa. En este caso os pongo en una situación, ¿vale? Imaginaos que viene pues, uno de estos players grandes que estabais comentando y os dicen, por ejemplo, pues 2 millones de euros encima de la mesa y Harley pasa a ser parte, pues yo qué sé, de Nike, ¿no? A ver, tenemos un número, sí. Sí, ¿Cómo? sí. ¿Tenéis un número? Sí, el día que firmamos la sociedad y lo dijimos, si nos lo vendemos, pues, yo lo vendo. Pero no es 2 millones. no es 2 millones. No ni es de 2 bromas, millones, porque pero realmente hay un número. puede valer muchísimo más. Sí, Vale. y aún estamos creciendo, tenemos mucho recorrido. O sea, estamos haciendo los cimientos para construir encima. O sea, lo que veis a día de hoy es lo que hemos construido siendo 2, luego 3, luego 4, ahora 5 más nuestra familia que nos ayuda en otras cosas, ¿no? Entonces, estamos haciendo solo en este tiempo, que igual es muy lento, ¿no? Pero No. hemos construido los cimientos es la que creo que velocidad son que súper vosotros- sólidos Sí. para ahora pues construir encima, hacer mejor marketing, hacer más productos mejor, pero al final creo que lo que hemos Es lo que podido hacer es una base para poder construir encima. Y aparte, a día de hoy no hay ninguna marca española Claro, reconocida y competencia directa tenemos muy poca. Y lo que realmente podemos llegar Sí. es muchísimo más. Y tú lo ves con los clientes. Cuando llegan aquí dicen, wow, ¿sabes? Y están muy orgullosos de decir, por fin hay una marca de de aquí que hacen hacen este chulo, está todo producto. aquí. hacen Eso cosas es muy chulo. guays, que tenemos muchas Y ideas. eso, pues, a nivel personal, Sí, sí. dices, Te llena muchísimo. sí, Sí. sí, sí, Más que cualquier... 100%. Y también vender realmente te ha de valer la pena, Sí. ¿sabes? Vender. Y ahora realmente lo estamos disfrutando muchísimo. Muy bien. Es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. No lo dudamos. Y Está cuando claro. no es A es B, cuando no es B es C, cuando todo Como crees que va todo. bien, hay De días que repente dices, pasa algo, ¿no? Y- sí, ¿qué más? ¿Qué más? Y siempre Pero- te sorprende, ¿sabes? Sí, sí. Pero es... Total. Bueno, pues nada, yo creo que con esto podemos cerrar. Vale. Muchísimas gracias. Os queríamos dar un pequeño regalo. Ah, hostia. Nosotros con la resina que hacemos las tablas, Vale. a veces nosotros hacemos la resina, lo tenemos bastante bien calculado, pero todas las tablas son diferentes y a veces sobra un poco de resina, entonces con la resina que sobra la ponemos en unos moldes de silicona Qué y guay. la entregamos a los clientes como, pues mira, estos son unos platillos Qué chulo. o posavasos, esto- ¿no? Y se la damos al cliente, en plan, pues mira, esto está hecho con la resina que ha sobrado De la- de hacer tu ¿De tabla. quién La creéis tabla. que es la idea? Qué guay. Por cómo preguntas, Para- tuya. Muchísimas gracias. Oye, esto lo Qué podemos guay. poner cuando a veces viene gente a grabar en el podcast que tenemos, o sea, en el estudio que Sí. tenemos, lo Lo podemos tendremos poner ahí. Claro, Qué bien. Súper. Muy Oye, guay. pues muchas gracias, Dani y Muchas Julia. gracias a Gracias por invitarnos. entrevistarnos. por venir. Muy bien.